es una obra de Dios, que la salvación es por gracia, que la salvación es por mera misericordia, que no es por obras, no es porque seamos inteligentes, sabios o porque haya habido algo bueno en nosotros. La salvación no es porque nosotros somos buenos o hemos sido buenos. La salvación no es, amada iglesia, porque nosotros nos acercamos a Dios, no porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La salvación es enteramente una obra esplendorosa del amor de Dios. Hermanos, permítame iniciar al estilo de John Murray al decir que no debemos tomar a la ligera, escúchenme, amados, el más solemne espectáculo de toda la historia. Un espectáculo sin precedente y sin paralelo, único, que no se repitió y no se repetirá jamás. Y estoy hablando de Dios hecho hombre, cur Deus homo, el Dios encarnado, que vino para ir a la cruz, para ir allí al Gólgota y tomar el lugar que cada uno de nosotros merecíamos, todo por amor. En la cruz es el Señor de gloria, el Hijo de Dios encarnado, Dios hombre. Hermanos, escuchen, bebiendo la copa que le dio el Padre eterno, la copa de ayes. Y esa copa de ayes significa la copa de la ira de Dios que cada uno de nosotros tendríamos que beber. Pero en la misericordia eterna de la divinidad, Él se propuso, la divinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de redimirnos y de venir y sufrir en la humanidad, en su propia persona, la agonía indescriptible de soportar en la cruz todo el peso de nuestro pecado. Dios, en nuestra naturaleza, escúcheme, es abandonado por Dios. Dios en nuestra naturaleza, en la cruz, es abandonado por Dios, porque Cristo es Dios. Hermanos, el clamor más profundo desde el madero evidencia el desamparo que es la paga del pecado. ¿Y cuál fue ese clamor profundo del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí vino un clamor profundo y es la única vez en la eternidad pasada y durante todo el tiempo de la eternidad en que el Hijo de Dios estuvo separado de Dios mismo en la humanidad por culpa de nuestro pecado. Cristo soportándolo porque Él lleva nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Nadie como Él, mis hermanos, nadie como nuestro Dios y Señor, tomando nuestro lugar, satisfaciendo, escúcheme, en su propia justicia, expiando nuestro pecado por amor a sus redimidos, por amor a cada uno de ustedes que son sus llamados, elegidos y escogidos. Si usted está aquí es porque Dios lo llamó. Si usted hoy está aquí o nos está siguiendo allí a través de la transmisión, es porque Dios te eligió, te escogió, te llamó con un propósito especial, que a través de la salvación le demos a Él toda la gloria y toda la honra. Hermanos, con esto en mente como parte introductoria vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, que es en el capítulo 1, donde hemos permanecido durante varias semanas, prácticamente durante estos 2 meses. Capítulo 1, verso 23 al 25. Voy a leer inicialmente Reina Valera del 60. Algunos textos los voy a presentar en la Biblia de las Américas. Así que nos ponemos de pie para honrar la santa palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, verso 23. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escuchen, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ahora escuchen esto, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios
y sabiduría de Dios. Y si estuviera Pablito aquí, le diríamos al apóstol: Pablo, ¿por qué? Verso 25 tiene la respuesta: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios amado, Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti, mi Dios, pidiéndote y suplicándote, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu esté hoy evidenciándose en esta mañana. Yo sé, Señor, que tu Espíritu siempre está con nosotros, pero yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que haya un derramamiento y una manifestación gloriosa de tu presencia, de tu Santo Espíritu en medio nuestro en esta mañana, que sean abiertos nuestros ojos espirituales para que el entendimiento y el corazón tenga una apertura sobrenatural a esta verdad poderosa de tu bendita palabra, Señor. Padre, bendice a cada familia aquí representada, bendice sus hogares, llénalos de salud, bendice sus finanzas, Señor, progrésalos así como dice tu palabra, que como progresa tu alma también progrese financieramente cada familia, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, en este mensaje inductivo, y digo que es un mensaje inductivo porque plantea una pregunta: ¿quiénes son salvos? Voy a responder bíblicamente quiénes son los salvos, quiénes son los llamados, quiénes son los elegidos. Haré lo posible para responder de la manera más sucinta, es decir, de la manera más precisa, de la manera más breve, pero de la manera más clara y específica que usted pueda entender a esta pregunta: ¿quiénes son salvos en la cruz? ¿Quiénes son salvos en la cruz? Hermanos, es necesario entonces observar que hay dos grupos de personas que nos expone el texto bíblico que acabamos de leer, a quienes se les predica a Cristo crucificado, y en la anterior predicación o en el anterior mensaje hice un poco de alusión al respecto. Y quiero explicarles, a mí me gusta ser muy visual. Y creo que cuando uno escucha y puede ver, entiende mejor. Entonces, mis hermanos, voy a explicárselo a través de esta gráfica, los dos grupos que hay, que surgen del texto bíblico que acabamos de leer, y vamos a ver allí el poder, la gloria y la manifestación de un Dios lleno de gracia y lleno de misericordia. Yo ruego al Padre, en el nombre de Cristo, que el poder de su Santo Espíritu te esté dando el entendimiento para que puedas entenderlo. Hay dos grupos. Vamos a fijarnos primeramente en el primer grupo. ¿Quiénes son el primer grupo? Los que rechazan el evangelio. ¿Y por quién está conformado el primer grupo? Por los judíos, porque para los judíos la cruz es tropezadero, pero también está conformado por los griegos, que son los mismos gentiles, es decir, todos nosotros. Y para los griegos o gentiles, el mensaje de la cruz o el Cristo crucificado es locura. Así que estas dos personas representan o tipifican la totalidad de la humanidad, judíos y griegos. Para unos la cruz y el mensaje de la cruz es tropezadero, para otros es locura. Pero ahora ponga su atención en el segundo grupo. El segundo grupo son los llamados. Y usted y yo, verdaderamente, hermanos, esperaríamos que en el grupo de los llamados estuvieran otros diferentes. Sin embargo, no es así. Los llamados, ¿quiénes son? Judíos y griegos o gentiles. Entonces, hermanos, surge una pregunta: ¿quiénes reciben la predicación de Cristo crucificado? ¿Cómo es posible que los mismos que están en el primer grupo, que rechazan la predicación del evangelio, que rechazan a Cristo crucificado, sean parte de los mismos sean parte del segundo grupo y son los mismos que están allí? Entonces, nos preguntamos, ¿los mismos que rechazan el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, son los mismos que lo reciben?
Respuesta: muchos de ellos, no todos, muchos de ellos. Y aquí vemos la belleza de Dios. Aquí podemos empezar a entender la belleza del Evangelio, la belleza de la cruz. Cuando todos estábamos allí encerrados entre ese grupo de judíos y gentiles, que veíamos el Evangelio como un tropezadero, que veíamos la cruz como una locura, Dios llama de esa totalidad del mundo a un grupo y los llama a la salvación. Hermano, ¿no le parece increíble? Podemos entonces entender de esta manera que la salvación no es universal, que entonces la salvación es limitada. Pero hermano, entiéndame, cuando digo que la salvación es limitada, no estoy hablando de un número pequeño, estoy hablando de muchos, que son los que están allí, los llamados. Podemos ver por medio de esta ilustración, en primer lugar, el poder de Dios, la sabiduría de Dios manifestándose a través de Cristo en la cruz. Pero también, mis hermanos, podemos ver, al observar el segundo grupo, que muchos de los del primero son los mismos que están en el segundo grupo. Podemos ver entonces la misericordia y la gracia de Dios al llamar y elegir a personas que nos resistimos en un tiempo al amor y al perdón de Dios. ¿Puede entenderlo? ¿Puede ver la grandeza? ¿Cuántos de nosotros unos años atrás formábamos parte del primer grupo? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Y por qué no lo hacen todos? Todos estábamos ahí. Todos estábamos en ese lugar. ¿Y ahora qué tenemos que decir entonces? Porque ahora formamos parte de los llamados, de los elegidos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú extendiste tu mano y nos tomaste, nos rescataste, Señor. El verso 25 nos presenta una increíble paradoja. Mire lo que dice: porque lo insensato de Dios. Hermanos, además de ser un versículo paradójico, también yo veo aquí que es una ironía de Dios para que entendamos algo. Miren lo que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Realmente, ¿quién es el insensato y quién es el débil? Pero mire cómo Dios, en medio de su grandeza, en medio de su infinita misericordia, al ver que su creación, todas sus criaturas, la raza humana estaba destinado a la perdición total, Dios se conmueve. Y al darse cuenta que ninguno de nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, ni siquiera menos justificarnos delante de Dios, envía a su amado Hijo, el que no escatimó ni a su Hijo, y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32, así lo dice. Hermanos, mire la paradoja. Desde nuestra perspectiva, insensatez, más debilidad, resultado, salvación. Hermano, por favor, conéctese. Me da la impresión que está como allí, como que, oh sí, esto no es conmigo. Hermano, por favor, conéctese y vea la belleza de la cruz. Miren esta realidad tan grande. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está representando la gráfica o las palabras de Dios con insensato, más débil, resultado, salvación? Que Dios toma lo más débil, Dios toma lo más insensato y muestra su sabiduría y su poder al llevarnos a la salvación. Mis hermanos, entendamos que la sabiduría y el poder de Dios pasó por alto, escúcheme,
pasó por alto y cubre nuestra insensatez y debilidad humana. En esas palabras, cada uno de nosotros estamos representados. Nosotros éramos los insensatos, nosotros éramos los débiles. Pero cuando hubo tanta insensatez y tanta debilidad, Dios manifiesta su justicia al cubrirnos con su sabiduría y con su poder, con su fuerza, y llevarnos por su mera gracia a disfrutar de los beneficios de la salvación y la vida eterna. Mis hermanos, y en la cruz el Señor entonces nos está cubriendo, nos está arropando, nos está abrigando para llevarnos a la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No se sienta desamparado, no se sienta, mis hermanos, como un abandonado. El Espíritu Santo de Dios en esta mañana te está cubriendo. El amor de Dios te está arropando y te está diciendo: mi niña, eres mi niña, varón, eres mi hijo, no eres huérfano. Hay que quitar ese espíritu de orfandad de en medio del pueblo de Jesucristo. No somos huérfanos, mis hermanos. No hay una orfandad espiritual. Cada uno de ustedes tiene una identidad en Cristo Jesús. La identidad no la da el mundo, no es lo que el mundo dice, no es lo que las circunstancias externas te están diciendo. No, tu identidad y la mía nos la da Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, es sin duda el poder y la sabiduría de Dios en la predicación de Cristo crucificado. El medio eficaz, escúcheme, es el medio eficaz que Dios utiliza para llamar a sus escogidos. De manera que sigámonos preguntando, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Muchos de los que rechazamos y nos parecía locura el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Cuántas veces tocaron tu puerta? ¿Cuántas veces tocaron tu corazón? ¿Cuántas veces te predicaron? ¿Cuántas veces te hablaron? Y decíamos, no me interesa, por ahora me siento muy cómodo donde estoy. Es como si estuviéramos diciendo, es que me fascinan las tinieblas y no quiero ese resplandor de la luz. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque la infinita gracia y misericordia de Dios te alcanzó y me alcanzó. Porque el Espíritu Santo en un segundo, en un destello, en un pestañeo, vino y tocó tu corazón y el mío, lo regeneró y lo cambió. Hermanos, tenemos entonces aquí la belleza de la doctrina de la elección. Vemos la gracia de Dios en la cruz. Escuche, Dios nos imparte vida. ¿Y por qué nos imparte vida? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí vemos, hermanos, a través de la palabra, no es el pensamiento ni la filosofía del pastor, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ciertamente es verdadera, es inerrante, es infalible, es autoritativa, es todopoderosa. Y la palabra de Dios nos dice con toda exactitud que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él viene y nos toma en esa condición de cadáver espiritual, porque estamos muertos espiritualmente. ¿Y puede haber algo peor que la muerte espiritual? Hermanos, si Dios viene y nos da vida, nos imparte vida, entendamos en la condición de muerte porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos llama y nos toma y nos imparte vida por medio del llamamiento eficaz. ¿Y cuál es el llamamiento eficaz? El mensaje del Evangelio, el mensaje que dice Jesucristo crucificado, pero también Jesucristo resucitado. Espíritu vivificante, dice en 1 Corintios capítulo 15, que Él es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, que imparte vida, el Espíritu que hace de nosotros una nueva creación, una nueva criatura.
Hermanos, no somos iguales que ayer, ni que hace un año, ni que hace 10 o 20 años. O el tiempo que usted lleve caminando en el Evangelio, somos diferentes. Porque Dios está haciendo una obra permanente, constante y progresiva en tu corazón y el mío. Hermanos, la locura de la predicación del Evangelio de Cristo crucificado y el Espíritu Santo regenerando nuestro corazón de piedra y poniendo uno nuevo, un corazón de carne, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio y encaminándonos a la verdad. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida abundante. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Claro que sí. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Dios en su infinita gracia nos imparte vida, nos toma el Espíritu Santo y nos coloca en el camino de la vida, en el camino verdadero. Hermanos, ¿no le da gloria a Dios por eso? Voy a tener que comprar por lo menos unas 100 botellas de Red Bull. Oh, mis hermanos, Dios entonces nos encamina hacia la verdad. Cristo Jesús, el justo, cubriéndonos con su justicia, mis hermanos. Entonces, preguntémonos nuevamente, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Y voy a agregar un par de preguntas retóricas adicionales. ¿A quiénes eligió Dios? ¿Y por qué los salvó? ¿Había algo de bueno en ellos? Y entonces, si había algo de bueno, ¿por qué los escogió? O si no había nada de bueno en ellos, ¿por qué nos escogió? ¿Había algo de bueno en nosotros? Le tengo una buena noticia. Nada. Nada. Balance cero. No había ningún depósito en tu cuenta espiritual por lo cual te pudieras jactar y decir, Señor, sálvame. Mira, yo tengo aquí este pequeño depósito de justicia. No. No. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Primera de Corintios 1, 26, 29. Voy a leer la Biblia de las Américas. Escuche. Pues considerad, hermanos, parece que Pablo está aquí hablándonos a todos nosotros. Y entonces el Espíritu de Cristo hoy está hablando a la iglesia y nos está diciendo, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿O hay aquí algún noble? ¿O hay aquí algún poderoso? ¿O hay aquí algún sabio? Verso 27, escuchen la verdad. Escuchemos la verdad, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, de tal manera para que nadie se jacte delante de él. 3 veces, amén, sí. 3 veces el Señor dice, Dios escogió lo necio, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo vil y despreciado. ¿Para qué cosa? Para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, yo me imagino ese día glorioso en el que estemos en la presencia de Dios. Y me lo he imaginado muchas veces. Y el Señor preguntándome, Carlos, ¿por qué crees que mereces la vida eterna?
Y lo único que podría decir, Señor, por tu justicia, por tu amor y por tu misericordia, nada más y nada menos. Porque no hay nada en nosotros para ser merecedores de tan hermoso y grande regalo. Y por eso la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, Curdeos homo, se encarnó, se hizo uno como de nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, y aún lo estamos viendo a través de las páginas gloriosas de la palabra de Dios. Mis hermanos, de manera que no hay jactancia de parte nuestra en la salvación. No hay nada bueno ni justo en nosotros. Dios nos escogió y nos llamó por su mera gracia y por su buena voluntad. La salvación es toda la obra de Dios de principio a fin. Se lo voy a decir con otro texto bíblico que nos habla de esta tremenda y gloriosa verdad, para que usted se levante de la silla y salte de alegría y le dé gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos 3 del 9 al 12. Preguntas retóricas. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Y eso nos cabe a nosotros. Es que pastor, eso se lo dijo a la iglesia de Corintios. Y si de pronto usted estaba pensando eso, aquí la palabra nuevamente nos refresca. ¿Cómo es que dicen? ¿Le hace un restore al disco duro? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice la palabra. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 10, como está escrito, escuchen hermanos, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué Cristo vino a morir en la cruz? Por eso que acabo de decir la palabra. Porque no hay justo ni siquiera uno, porque no hay quien entienda ni uno, porque no hay quien busque a Dios. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque el Espíritu Santo de Dios toma la obra de Cristo en la cruz y la aplica enterita en nuestro corazón. Renueva, cambia nuestra manera de pensar, restituye nuestra condición caída, nos trae a una vida regenerada, nos abraza con su amor y con su vida, y por eso imparte vida, para que ahora por la luz del Espíritu Santo nosotros podamos entender el mensaje de la predicación y la palabra de Dios. ¿Hay alguien que eso esté entendiendo? Hermanos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué decimos ahora? Ahora voy a decir, y aquí no hay ni siquiera uno que se ponga de pie y le dé un aplauso a Dios, no hay ni uno que diga gloria a Dios, pero póngase de pie, deje la pereza. No hay por qué estar ahí, que le duela hasta el pelo, pero póngase de pie porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Mis hermanos, por amor a Dios. Y aquí pudiéramos seguir y terminar la predicación y durar el tiempo que nos queda aplaudiendo y dándole gracias a Dios. Y aún tendríamos que seguir en el carro y la gente tendría que vernos como locos en la calle mientras salimos de aquí conduciendo con las ventanas abajo y gritando gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, si esto no lo despierta, entonces a usted no lo despierta nada. De verdad. Hermano, finalizaré respondiendo específicamente. Parece que hoy sí voy a cumplir con el tiempo. Gloria a Dios también por eso. Finalizaré respondiendo específicamente la pregunta del tema.
¿Quiénes son salvos en la cruz? Creo que ya le he respondido. Ciertamente, los que Dios llamó, los que Dios escogió, los que Dios predestinó. Dios es el autor y consumador de la salvación del hombre. Hermanos, no es como dicen algunos que ponen el sinergismo, Dios y yo. No. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No, mis hermanos, en la salvación eso es una obra donde nuestro único aporte, ustedes ya me han escuchado muchas veces decirlo, nuestro único aporte fue nuestro pecado, nuestra maldad. Primera de Corintios 1:30-31 dice, escuchen, por si todavía, como dicen mis amados hermanos mexicanos, no le ha caído el 20, por si todavía no le ha puesto las pilas a su cerebro. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:30-31. Mas por él, ¿por quién? ¿Quién es él? Dios. ¿Estáis vosotros en quién? En Cristo. Hermanos, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Hermanos, mis hermanos, tenemos la obra redentora de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz, sabiduría. Cristo en la cruz, justificación. Cristo en la cruz, santificación y redención. Para Él, no, porque Él es santo, santo, santo. Para nosotros. En conclusión, mis hermanos, Pablo enfatiza que nuestra salvación y posición en Cristo, acuérdese de esto, tienes una posición en Cristo. Esa posición en Cristo no depende de nosotros, sino de Dios. Es Dios quien nos coloca en Cristo Jesús y es por medio de Él que recibimos sabiduría. Cristo nos da ese entendimiento espiritual para que ahora usted y yo podamos ver la belleza, la hermosura de la cruz, la belleza del Evangelio. En segundo lugar, nos da justificación. Somos declarados justos por su obra en la cruz. Ahora, hermanos, cada uno de ustedes son justos ante los ojos de Dios. Somos justos ante los ojos de Dios. ¿Tienes que hacer algo para ganarte tu justicia? No, ya Cristo la ganó por todos nosotros. En tercer lugar, santificación. Somos transformados progresivamente a la imagen de Cristo y aún estamos en ese proceso hasta que Cristo venga en gloria o nos lleve con Él. Redención. Hemos sido comprados y librados del pecado y la condenación con hermanos, con algo que es infinitamente invaluable, que no tiene precio. La sangre preciosa de Cristo nuestro Señor, con la cual nos lava y nos limpia de todo pecado y toda maldad. Pablo finaliza entonces citando Jeremías 9:23-24 y resaltando que nadie puede gloriarse en sus propias obras o logros espirituales, sino únicamente en el Señor. La salvación, hermanos, es una obra soberana de Dios de principio a fin. Grábelo en su memoria, como yo lo decía anteriormente, y escríbalo en su corazón. Es una obra soberana de Dios de principio a fin. Hermanos, voy a darles 3 aplicaciones prácticas. Primera, dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Nuestra relación con Dios no se basa entonces en nuestros méritos, inteligencia o esfuerzo, sino en la gracia soberana de Dios. Debemos entonces depender completamente de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dependamos de Cristo no solo el domingo, mis hermanos, todos los 7 días de la semana, 24/7, los 365 días del año, dependamos de Dios. Segundo, humildad y gratitud. Yo creo, hermanos,
que al pueblo de Dios, a la Iglesia Universal del Señor, le falta mucha humildad y gratitud para con Dios. Somos soberbios todavía. Somos orgullosos todavía. Somos rebeldes todavía. Somos caprichosos todavía. Y si no, mire los lugares vacíos. Humildad y gratitud. No tenemos razones para orgullecernos de nuestra salvación o santidad, pues todo es obra de Dios. Si ahora eres más santo, es porque Dios te está santificando. En lugar de exaltarnos a nosotros mismos, debemos vivir en humildad y gratitud. Humildad y gratitud con Dios, mis hermanos. Y en tercer lugar, glorificar solo a Dios. Glorifiquemos solo a Dios. Hermanos, si entendemos, mis hermanos, que nuestra redención es por gracia, entonces nuestras actitudes, escuchen, nuestra actitud es dar gloria solo a Dios con nuestras palabras, acciones y toda una forma de vida. Que donde quiera que usted se encuentre, aunque no tenga hermanitos evangélicos al lado, que sus palabras sean sazonadas con sal, con el fuego del Espíritu Santo. Si usted va a hablar una palabra necia, corrompida, mejor séllese la boca. No se una a charlas o conversaciones que no edifican, sino que son conversaciones que destruyen. Si vas a abrir la boca, que sea para la pronta edificación de los oyentes, dice en Efesios. Si tus acciones no van a ser llenas de gracia y misericordia, quédate quieto. Porque toda tu vida debe ser una forma de adorar, de agradar y de vivir en humildad al único que es merecedor de toda gloria. Lo voy a dejar con una pregunta de reflexión y lo voy a hacer en primera persona, a título personal. Usted mismo, ahí pregúntese. Mentalmente, ¿estoy viviendo de una manera que da gloria a Dios en todo lo que hago? Pequeñita la pregunta, pero muy profunda. ¿Estamos viviendo de una manera que le damos gloria a Dios en todo lo que hacemos? Hermanos, Cristo es todo lo que necesitamos y Cristo es todo lo que tenemos para su bendita gloria. Todo lo que tenemos, propiedades, riquezas, bienes materiales, dinero, eso se queda. Y lo único que te vas a llevar y lo único con lo que te vas a presentar delante del Padre es con Cristo para recibir el juicio de gracia, de misericordia y de amor. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta bendita mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque toda la gloria te pertenece solo a ti. Gracias, Señor, porque sin haber nada bueno en nosotros, tú así, en esa condición en la que estábamos, nos llamaste, nos elegiste, nos has justificado, redimido, nos estás santificando, nos has adoptado como hijos de Dios. Y ahora podemos decir, Señor, pertenecemos, tenemos la ciudadanía más poderosa que hay sobre el universo. Somos ciudadanos del reino, coherederos contigo, Cristo de la gloria. Bendice en esta mañana a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y a los que nos están siguiendo allí en las redes sociales. Señor, que tu Santo Espíritu nos siga instruyendo en justicia y en verdad, Señor. Empodéranos con tu presencia, Señor, y ayúdanos, Señor, para que en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar durante esta semana, te demos a ti siempre la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.